Había una vez, hace muchos años, un pobre hombre que vagaba por las calles de la hermosa ciudad de Damasco. Avanzaba bajo el sol del desierto con tan solo su ropa maltrecha, el rostro sucio, los pies cansados, un pan en el bolsillo y demasiada hambre en el estómago. Mientras caminaba, sacó el pan duro para darle un mordisco. Justo en ese momento, iba pasando frente a un restaurante donde los cocineros preparaban unas ricas albóndigas. El aroma de la carne y los condimentos de inmediato llegó a su nariz y él lo sintió, por mucho, más sabroso que el pan que traía entre las manos. Entonces, inhalando fuertemente, el pobre hombre aspiró el aroma de las albóndigas mientras mordía su pan. ¡Qué sabroso! ¡Qué exquisito! Casi como comer las verdaderas bolas de carne. Nuevamente, inhaló y dio otra mordida. ¡Qué delicia! Eso sí era comida. Tan entretenido estaba el hombre oliendo las albóndigas y mordiendo su pan que no se dio cuenta de que el dueño del restaurante lo acababa de ver. Molesto, se acercó al pobre hombre y lo agarró de los hombros. ¿Pero qué crees que estás haciendo? Estás aquí, estorbando y asustándome a los clientes. Pero, señor, respondió el hombre, no estoy haciendo nada malo, solo voy pasando. ¿Crees que no vi cómo te detenías frente a mi negocio? Seguro planeabas alguna maldad, solo estaba oliendo su sabrosa comida. Por favor, tenga piedad y déjeme ir. Nada de piedad, te voy a llevar con el juez para que se te quite el estar molestando a la gente decente. Jalando al pobre hombre de los hombros, el dueño del restaurante lo llevó con el juez de la ciudad como si fuera un delincuente. En aquel entonces, Nasreddin, el más inteligente y piadoso de los servidores de Alá, era el juez de la ciudad. Cuando llegaron los dos hombres y cada uno contó su versión de los hechos, Nasreddin preguntó al dueño: he escuchado ambas historias, pero no entiendo por qué has traído a este hombre, si no ha cometido ningún delito. El restaurantero, que era un hombre bastante avaro, respondió: si él ha estado oliendo la comida que yo he preparado, lo más justo es que me pague por ello. Nasreddin, que no solo era inteligente, sino también justo, le ordenó al dueño del restaurante que se colocara a su lado. Este obedeció y miró con extrañeza cómo el juez sacaba unas cuantas monedas de su bolsillo con la mano. Acto seguido, Nasreddin agitó su mano y las monedas sonaron al chocar unas con otras. Presta atención, ¿qué oyes? Que sacudes unas monedas. Exacto, el sonido de las monedas al agitarse es el pago justo por el aroma de tus albóndigas. La deuda está saldada, vete y deja a este hombre en paz. 10. Por la ventana de su cuarto, Hess observa a los nuevos vecinos sacar muebles de un camión de mudanzas y colocarlos en el pasillo. Como está oscureciendo, no logra ver con claridad, así que se pone el cubrebocas de monstruo que le compró su mamá en el mercado y sale de su departamento. Los muebles están llenos de polvo y telarañas. Detrás de un espejo extraño que la hace ver muy delgada, se asoma una niña. Viste toda de negro, también lleva puesto un cubrebocas y probablemente tenga su misma edad. Hola, soy Haz, tu vecina de al lado. Yo soy Ellie, responde la niña, quitándose el cubrebocas y dejando ver una boca enorme, llena de colmillos, donde una lengua bífida se agita siseando. Haz regresa, cierra muy bien la ventana de su cuarto y le pide a su mamá que nunca de los nunca deje entrar a la casa a los nuevos vecinos. 12. ¿Es cierto que si giras al revés tus discos puedes escuchar mensajes ocultos y satánicos?, le pregunta Rafa a su hermano mayor metalero. A veces, pero no se compara con lo que tú escuchas, hermanito, responde, eligiendo del librero un disco de los microbitos. Al girarlo al revés en la consola, Rafa no escucha nada tenebroso ni satánico, pero comienza a sentir un cosquilleo en la nariz que lo hace estornudar. Su hermano comienza a reírse como científico loco de película de terror y Rafa tira del librero todos los discos de los microbitos. El código Morse es un lenguaje binario que representa las letras del abecedario y los 10 dígitos mediante un sistema de puntos y rayas. Fue desarrollado por Samuel Morse y Alfred Vail y utilizado por primera vez en 1844. El código se utilizaba para enviar mensajes a través del telégrafo. El emisor mandaba pulsos mediante una palanca y el equipo receptor accionaba un lápiz que reproducía el mensaje sobre una cinta de papel. Los pulsos cortos son puntos, y 3 puntos equivalen a una raya. Para separar las letras de una palabra, se hace una pausa que corresponde a una raya. De igual manera, 2 rayas marcan la diferencia entre una palabra a otra. El sistema de telégrafo Morse fue evolucionando con el tiempo. En sus orígenes, a medida que se movía la estructura del telégrafo receptor para marcar la cinta de papel, hacía un ruido de clic. Los operadores pronto se familiarizaron auditivamente con ellos, por lo que empezaron a traducirlos simultáneamente en puntos rayas a escribirlos a mano.
Cuando el sistema fue adaptado a la comunicación radiofónica, comenzaron a vocalizar un punto como D y T, un guión como DA, para reflejar los sonidos que escuchaban. Para ajustarse a la velocidad de envío normal, los D y T, que no fueran el último elemento de un código, se expresaban solo como DI. Por ejemplo, la letra se vocalizaba como DA-DI-DI-DIT. Aunque, al inicio del siglo XX, la mayoría de las comunicaciones internacionales de alta velocidad usaban código Morse en líneas de telégrafo, cables submarinos y circuitos de radio. También se empezó a utilizar con otros medios más sencillos, como producir sonidos o usar una fuente de luz intermitente. En cierta ocasión, un prisionero de la guerra de Vietnam fue obligado por sus captores a dar una entrevista televisada. Durante la emisión y al mismo tiempo que hablaba, transmitió con parpadeos cortos y largos la palabra tortura con la finalidad de indicar que sus respuestas no eran ciertas y que estaba siendo torturado. Hoy en día, el código Morse es utilizado únicamente por radioaficionados. Sin embargo, en 2018, con la finalidad de ayudar a las personas con discapacidades físicas a comunicarse de manera más efectiva, se adaptó a los teclados de algunos equipos electrónicos. Si te interesa aprender a comunicarte en código Morse, hay una técnica para conocer la secuencia de puntos y rayas de cada letra. La estrategia consiste en memorizar una palabra clave que inicia con cada letra del abecedario y sustituir las vocales por puntos, excepto la O, que se sustituye por una raya. Así, por ejemplo, para escribir la secuencia de puntos y rayas de la letra U, se memoriza la palabra ventilador y se asocia a cada uno de las vocales E, I y a un punto, y para la O una raya. Luego, la letra U en código Morse es punto, 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 raya. Aquí se muestra una lista de palabras que puedes memorizar para comunicarte en código Morse usando la técnica anterior. Aunque, si lo prefieres, puedes crear tu propia lista. Toma en cuenta que para la W no existen opciones en español. Solo asegúrate de que la palabra clave que determines cumpla la regla. Iniciar con la letra del alfabeto asociada y que la secuencia de vocales que contenga corresponda a la secuencia de puntos y rayas del código Morse. Asno, bofetada, Coca-Cola, docena, faraona, gorrones, humareda, isla, jabonoso, cosaco, limonada, moto, nota, ñoño pecoso, oporto, pisotones, cocolizo, revólver, sardina, tos, untado, ventilador, Windows 2, soricillo, yo te soplo, zorro libre. Por ejemplo, ¿cómo escribirías tu nombre? A lo largo y ancho de nuestro país existen diversas comunidades que, por su historia, su arquitectura, su cultura, su comida y sus tradiciones, entre otras razones, nos asombran inmediatamente y nos seducen con su encanto. Seguramente, esto pensaba el gobierno de México cuando creó en 2001 el programa Pueblos Mágicos, cuyo objetivo es la promoción y el reconocimiento de la cultura de los lugares nombrados así. Ese mismo año, se anunciaron las primeras localidades que recibirían dicho título y entre ellas se encontraba Real de 14, un antiguo pueblo minero en medio del desierto del norte de México, en San Luis Potosí. Esta decisión no sorprendió a nadie, pues Real de 14 es sin duda un pueblo mágico. Pero antes de ello, fue un pueblo fantasma durante mucho tiempo, abandonado con construcciones que se fueron desmoronando ante la ausencia de habitantes que las cuidaran u ocuparan. Durante muchos años, el silencio solo era interrumpido por los animales que se acercaban a las antiguas casas y edificios. Hoy ya no es así, es un lugar cubierto de belleza y alegría que recibe con calidez a sus visitantes. La historia de esta comunidad comenzó cuando, durante la época virreinal, se descubrió que en la zona existían, ocultas en el suelo y los cerros, grandes cantidades de plata. Debido a la importancia de la minería en la época, pronto llegaron personas a explotar dichos recursos minerales. Esto dio origen, en 1772, hace 250 años, a la fundación del pueblo con el nombre de Real de Minas de la Purísima Concepción de Guadalupe de los Álamos para que allí viviera la gente que se iba a dedicar a la explotación de la mina. En tan solo 6 años, las minas de Real de 14 alcanzaron su época de mayor esplendor, pues en 1778 ya eran, junto con las de Zacatecas y Guanajuato, las principales productoras de plata en el virreinato de la Nueva España. Esta buena racha se detuvo a raíz del inicio del movimiento de independencia en 1810, pues debido a la guerra las minas fueron abandonadas y, con el paso del tiempo, se inundaron. Sin la minería, principal actividad del pueblo, las personas comenzaron a irse. Algunas familias se quedaron, pero el lugar ya no era el mismo. Durante el Porfiriato, sobre todo entre 1885 y 1905, empresas mineras extranjeras, la mayoría inglesas, llegaron a Real de 14 para reactivar la explotación de plata.
trabajadores, empresarios, familias y comerciantes le dieron vida de nuevo al pueblo. El desarrollo de la Revolución Mexicana, tiempo después, volvió a interrumpir las actividades mineras en la región, y nuevamente la población se desplazó a otros lugares en busca de oportunidades. En la actualidad, Real de 14 mantiene en cada pequeño detalle su pasado minero, desde la traza de los caminos y sus calles empedradas, hasta el gran túnel o garrio que cruza debajo de un cerro y que se ha convertido no solo en la principal entrada del pueblo, sino también en una de sus grandes atracciones, pues se extiende en el interior del cerro, por más de 2 kilómetros. Este impresionante túnel fue construido en 4 años e inaugurado en 1901. Tiene más de 120 años. Además, ayudó a la población al acortar la distancia de Real de 14 a otras comunidades cercanas, como Matehuala. El ecosistema de Real de 14 es también parte de su magia. Es un espacio en donde viven más de 3.000 especies de plantas, 30% de ellas, cactáceas, más de 100 especies de mamíferos, 250 de aves y 120 de reptiles. Mucha de la flora y fauna de la zona es endémica, es decir, solo se localiza ahí. Además, debido a que hace millones de años existió un mar en la región, en la actualidad es posible encontrar fósiles de la fauna marina de aquella época remota. Otro elemento importante del encanto que rodea a este pueblo es el hecho de que se encuentra en Wirikuta, uno de los principales territorios sagrados del pueblo wixárika, llamado Huichol en español. Cada año, personas de esta cultura realizan una peregrinación desde sus comunidades en Jalisco, Nayarit y Zacatecas hasta Wirikuta, el lugar donde, de acuerdo con sus tradiciones, los dioses crearon el mundo tras una excursión similar. Esta peregrinación, cuya ida y vuelta puede durar hasta 40 días, tiene como finalidad agradecer y honrar a los dioses, pedir lluvia y recolectar peyote o icuri, como lo llaman ellos. El peyote es un pequeño cactus que, al ser consumido, altera la forma como las personas perciben la realidad, permitiéndoles comunicarse con sus dioses y con la naturaleza. El consumo de esta planta se lleva a cabo en el Cerro El Quemado, lugar donde los wixárika desarrollaron diversos rituales, ya que ahí se considera que surge el sol. La coincidencia de esta riqueza natural, cultural y arquitectónica que se manifiesta en su biodiversidad, su historia, la belleza de sus edificios y el entrecruce de culturas, hace que sea imposible opinar distinto. Real de 14 en verdad es un pueblo mágico. Antes de que llegaran los europeos a estas tierras que habitamos, los pueblos originarios tenían muchas formas de jugar, convivir y divertirse. Así como había juguetes para niños, también había juegos para adultos. Uno de ellos era el de pelota. Este deporte lo practicaban todos los pueblos mesoamericanos desde hace aproximadamente 3.600 años. Lo sabemos gracias a las investigaciones de arqueólogos e historiadores mexicanos y de otras partes del mundo, quienes han explorado antiguas ciudades, centros ceremoniales y descifrado grabados en piedra, esculturas, pinturas en códices y murales. Ellos cuentan que los pueblos que habitaban en el área cultural mesoamericana compartían la práctica del juego de pelota. Aseguran que el juego no se llevaba a cabo solo por diversión y recreación, sino que tenía profundos simbolismos de acuerdo con su filosofía y manera de explicar el mundo. Se trataba además de un evento para fortalecer la convivencia comunitaria. Si bien había pequeñas diferencias en cuanto a las reglas del juego en las distintas regiones y pueblos, todos coincidían en el sentido del ritual, las características de la cancha y el tipo de pelota. Como ritual, la práctica siempre estaba vinculada a la realización de ofrendas para los dioses, así como para honrar y pedir fertilidad en los ciclos agrícolas. Ello se vinculaba con representaciones mitológicas sobre el origen del mundo, la vida o la muerte, y para definir cuestiones de identidad, poder y gobierno entre los pueblos. La cancha tenía por característica principal estar construida en una explanada larga, sobre pasto o tierra, con 2 banquetas laterales. Encima de las banquetas había una rampa, con una pared que sobresalía y sostenía un marcador casi siempre con la forma de un aro de piedra y decorado con figuras de animales o simbolismos propios de la cosmovisión mesoamericana. En la cabecera de cada lado de la larga explanada, donde terminaban las rampas, se contaba con un área para cada equipo donde los jugadores se podían mover e intercambiar posiciones. Dicha sección se extendía hasta la mitad de la explanada, dividiendo así la cancha en un área equivalente para cada equipo. El juego consistía en pasar la pelota de un lado al otro, pero el contacto no podía hacerse con el pie o la mano sino con la cadera. Se trataba de un deporte con movimientos complicados para recibir y golpear la pelota con la suficiente fuerza para pasarla al equipo contrario. Aunque existían modalidades como la del pueblo maya, en donde se podía golpear también con el antebrazo o con un bastón, la característica común es que debía ser con la cadera.
La pelota era una bola construida con savia y enredaderas del árbol de lule y vulcanizada con algunas otras plantas. Constituía una esfera flexible, de fácil rebote, la cual tenía un peso promedio de 2.5 kilos. Aunque podía llegar a pesar hasta 4, dependiendo del tipo de juego y la región. Era un elemento simbólico muy importante, pues, al igual que podía representar al sol en su camino diario hasta dejar en la oscuridad a la Tierra, simbolizaba también el movimiento donde se encuentra el universo, el mundo y la vida misma en su largo y sinuoso camino a la muerte, para siempre volver de la oscuridad y renacer en la luz creativa. El juego de pelota era practicado por toda la población en diferentes momentos de la vida, aunque había otros rituales especiales, basados en los juegos entre los guerreros o gobernantes para tomar alguna decisión política. Tal vez, por ello existían diferentes tamaños de canchas y con decorados distintos, pues algunas se usaban para juegos comunitarios o de entrenamiento, mientras que en otras, principalmente las ubicadas a un costado de los templos, era donde se jugaban los grandes partidos entre representantes de las naciones originarias o durante las fiestas más importantes de la comunidad. Los historiadores y arqueólogos descubrieron que el juego de pelota tenía también relevancia en el aspecto económico. Se dice que había apuestas entre el público, pues las partidas se llevaban a cabo con frecuencia en las ciudades donde se hacían los intercambios de mercadería entre comerciantes de diferentes regiones. Se tiene evidencia de que en casi todas las culturas mesoamericanas había canchas para jugar. Ello se basa en vestigios arquitectónicos o en la iconografía pertenecientes a la cultura olmeca, en el Golfo de México, la mexica, en Tenochtitlan, pasando por la mixteca y zapoteca en Oaxaca, la maya en el suroeste, la purépecha en Michoacán, la totonaca en Veracruz, y por supuesto los nahuas y otomíes de las regiones centrales y occidentales. Una de las ciudades que cuenta con más canchas es Cantona, Puebla, pues solo ese sitio alberga 17 de ellas. Las canchas más antiguas descubiertas por los arqueólogos se encuentran en la zona mixteca de Oaxaca, en la región maya de la península de Yucatán, y en el área náhua del centro de México, con fecha de, aproximadamente, 1600 años antes de nuestra era. Ahora bien, para jugar a la pelota se requería una indumentaria básica, taparrabos y una faja de cuero en la cadera, con la cual se golpeaba la pelota. El torso se llevaba descubierto y los pies descalzos para mayor agilidad. Aunque, como hemos visto, según la región era la forma de jugarse. En ocasiones se permitían golpes con el antebrazo. Se fabricaban protectores, también de cuero, para proteger y mejorar el golpe. En donde se usaba el bastón podía ser de madera labrada con adornos propios del ritual. Esta indumentaria y su decorado podían variar también en función del rango o jerarquía social de los jugadores o del motivo ritual del encuentro. Hay registros pictográficos donde se puede ver a los jugadores con gruesos cinturones, pectorales bien decorados y con grandes penachos de plumas de ave en la cabeza, representando el juego de tlatoanis o gobernantes. El juego de pelota es uno de los más antiguos y conserva su estructura básica, pues actualmente se sigue practicando en diversas comunidades del país e incluso en Estados Unidos, donde migrantes mexicanos de la región mixteca organizan torneos. De hecho, es muy probable que el de pelota, como sugiere el arqueólogo David M. Carballo, haya influido en otros juegos en el mundo. Cuando los europeos vieron por primera vez los torneos, quedaron sorprendidos por varias razones, entre otras, la pelota, a la cual no pocos le adjudicaron poderes mágicos por la forma de botar. En 1528, apenas 7 años después de la caída de Tenochtitlan, y durante el proceso de conquista de otros pueblos mesoamericanos, los españoles llevaron a Europa un pequeño equipo de uyamalistliceros, en náhuatl, jugadores de pelota, nahuas, para que jugaran frente al emperador Carlos V y el Papa Clemente VII. El objetivo era que mostraran nuevas posibilidades en las prácticas que, posteriormente, se conocerían como deportivas. A partir de ahí, se incluyeron juegos con movimientos rápidos de pelotas, áreas para anotaciones y aros, no muy distantes a los del fútbol y el básquetbol actual. Ello sería una aportación más de México para el mundo, concluyó el arqueólogo. Fácil. Buenas tardes, estimada audiencia. Les saluda Arturo Ríos, alias El Balam. Hoy les traemos por Radio Mictlán, el único y sensacional, un programa que se ha convertido en su favorito. Todos los secretos de... Aquí conversamos con las personalidades más interesantes del pasado, del presente, y hasta allí. Es muy grato para mí presentarles a nuestra invitada del día. Todos hemos escuchado sobre ella. Se dicen tantas cosas, pero la verdad es que, a pesar de su importancia, conocemos muy poco de su vida. Por ello, nada mejor que tenerla en vivo, o en muerto, para que nos cuente de propia voz, aquellos secretos que todos deseamos saber pero nadie revela. Sin más preámbulo, es un placer presentarles a La Malinche. Buenas tardes, Balam. Es un placer para mí estar en tu programa.
agradezco tu invitación. Sin embargo, debo decirte que prefiero el nombre Malintzin, como que tiene un saborcillo más dulce que la Malinche. ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente. De hecho, ya hasta me dio miedo. ¿Cómo es que hablas tan bien el español si eres una mujer mexica del siglo XVI? Bueno, allí te equivocas, Balam. No soy mexica. Pero tu nombre está en náhuatl, ¿no? Malintzin. Sí, pero de hecho soy de un lugar llamado Olutla, en la zona sur del actual estado de Veracruz. En realidad he tenido muchos nombres, tantos, que ya no recuerdo cuál fue el primero. ¿Cómo es posible que tengas tantos nombres? Yo solo soy Arturo Ríos, alias el Balam. Todo se debe a la vida que tuve. Si te cuento mi historia, entenderás qué pasó. De acuerdo, cuéntanos. Recuerda que queremos conocer todos tus secretos. Yo nací, no recuerdo el año, pero fue a inicios del siglo XVI en Olutla. Fui hija del señor del lugar, un hombre muy poderoso debido a que Olutla estaba cerca de la costa del Golfo de México y era un cruce de caminos muy importante. Venía gente de diversas zonas a comerciar. Mi padre tenía muchas esposas y, por tanto, muchos hijos. Yo era una de tantas. Sin embargo, debido a que pertenecía a la clase alta, fui educada con mucho esmero, siempre vestí ropas elegantes y aprendí varias lenguas. El oluteco fue la lengua que aprendí de pequeña, fue mi lengua materna, pero también aprendí maya porque llegaba mucha gente de esa zona a vender a mi tierra y yo deseaba entenderla. Aprender lenguas fue algo que se me dio muy bien. De hecho, también aprendí náhuatl porque era el idioma de los mexicas, quienes tenían el imperio más grande de la época, tanto, que a pesar de que Olutla estaba muy lejos de México y Tenochtitlán, la gran ciudad de los mexicas, les debíamos tributo. Era eso o la guerra. Hablabas 3 lenguas, entonces. Sí, pero sucedió algo terrible. En el campo de la política, las cosas duran poco. Todo puede cambiar de golpe, y así pasó. Tan solo tenía 10 años cuando las cosas en el palacio cambiaron y dejé de ser una noble. La gente principal quería deshacerse de mí. Nunca supe por qué. Te digo, tan solo era una niña, no entendía muchas cosas que pasaban. ¿Y qué hicieron? ¿Te echaron de la casa? Peor. Fui vendida como esclava al señor de Centla, un pueblo en el actual Tabasco. Esclava, y con 10 años. Exacto. Ser esclavo era la condición social más baja de la época. Tuve que servir a diferentes personas. Sin embargo, como hablaba náhuatl y maya, muchas veces mi trabajo fue traducir de una lengua a otra. Saber lenguas resultó algo muy útil. Fueron años difíciles, seguramente. Sí, pero las cosas volvieron a cambiar en 1519. En abril de ese año llegó Hernán Cortés con sus soldados a Centla. Hubo una batalla entre los castellanos y la gente del lugar. Y ganaron los primeros. Entonces mi dueño decidió regalarme, junto con otras muchachas, a Cortés para que fuéramos sus esclavas y así mantener la paz con el capitán español. ¡Qué terrible! Sí. Lo primero que hicieron los españoles fue bautizarnos. A mí me llamaron Marina, quizás aún tenían muy presente el mar que habían cruzado para llegar a mi tierra. A pesar de ser una esclava, Cortés se dio cuenta de que yo era una persona, además de hermosa, inteligente y educada. Esto lo supo por mi conocimiento de las lenguas. Él siempre iba acompañado de un fraile llamado Jerónimo de Aguilar que hablaba maya y español. Yo, en cambio, hablaba oluteco, maya y náhuatl. Entonces, cualquier mensaje que llegaba a Cortés en alguna de estas lenguas, yo lo traducía al maya para de Aguilar y él le daba a Cortés el mensaje en español. Es muy interesante, pero, aún no hablabas español, ¿en qué momento lo aprendiste? Ah, es que mi historia no acaba allí. Cuando Cortés abandonó Centla, me llevó consigo. Llegamos a una costa donde él fundó la villa rica de la Veracruz, el puerto de Veracruz, pues. Allí acudieron embajadores del Tlatoani y de los mexicas, su jefe máximo, Moctezuma. Ellos hablaban náhuatl, de modo que ni Cortés ni Aguilar les entendían. Entonces entré en acción, yo traducía para de Aguilar, y él, para Cortés. Pero algo con lo que no contaba ninguno de los dos era mi inteligencia. De tanto escuchar el español mañana, tarde y noche, terminé aprendiéndolo. Sin darme cuenta, ya hablaba 4 lenguas. 4, son bastantes. Entonces, si tú ya hablabas español y náhuatl, imagino que de Aguilar ya no era necesario. Ya no. Creo que no le sentó muy bien. En fin,
conforme Cortés avanzaba tierra adentro, rumbo a México y Tenochtitlán, para ver en persona al poderoso Moctezuma, los contactos con pueblos y gentes que hablaban náhuatl fueron más numerosos. En cada pueblo, estuve traduciendo al capitán castellano las palabras de amistad o de guerra que los diversos pueblos le lanzaban: Tlaxcala, Cholula, Ayotzingo. Náhuatl en todos lados. En realidad se hablaban muchas lenguas, totonaco, otomí, pero en todos los pueblos la gente principal hablaba náhuatl para poder comunicarse y negociar con los enviados de Moctezuma. Y allí surge tu nombre náhuatl, Malintzin. Exacto. Yo en ese momento era solo Marina, ya nadie recordaba mi nombre anterior. Pero sucedió algo interesante. En el náhuatl no existía el sonido de la R, el más parecido era el de la L. Entonces los nahuas me decían Malina. Y pasó otra cosa. Yo comenzaba a ser una mujer importante y de respeto. Era la traductora de dos mundos porque los mexicas entendían a los españoles y viceversa. Mis palabras eran las que generaban alianzas o declaraban guerras. Todos los mensajes que recibía Cortés pasaban por mí. Por eso la gente nahua se dio cuenta de lo importante que yo era y le añadió a mi nombre la terminación sin, porque eso significaba que me tenían mucho respeto, como cuando tú usas usted en lugar de tú para dirigirte a alguien. De Marina pasé a Malina y de allí a Malintzin. Entonces, ¿por qué te llaman Malinche? Ja. Es la misma historia. Ahora eran los españoles quienes no podían pronunciar mi nuevo nombre. Decían Malinche en lugar de Malintzin. Y allí tienes mi tercer nombre. Creo que hasta olvidaron que ellos primero me habían llamado Marina. Marina, Malintzin, Malinche. 3 nombres que son el mismo, pero distintos a la vez. Qué cosa tan extraña. Actualmente, la mayoría te conoce por Malinche. ¿Qué te puedo decir? Una vez que morí, en 1530, ignoré todo lo que pasó después, hasta ahora, que estoy conversando tan a gusto contigo. O sea que tampoco conoces la palabra malinchista. Viene de Malinche, uno de tus nombres. No la conocía. ¿Y qué significa? ¿Alguien que es inteligente como yo? ¿Que habla 4 lenguas? ¿Alguien que sirve como traductor entre 2 lenguas distintas? Seguro es para hablar de personas importantes. No, de hecho, creo que no te va a gustar. Se usa para describir a una persona que traiciona a su pueblo porque prefiere lo extranjero. ¿En serio? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No lo entiendo. Bueno, la gente dice que tú traicionaste a tu pueblo, los mexicas, porque preferías a Cortés, a los españoles, a los extranjeros. Ja. Pero si el mexicano era mi pueblo. ¿No te digo que yo era de Olutla? Es más, los mexicas nos exigían tributo para no hacernos la guerra. Una guerra siempre es un desastre para todos, y nosotros no queríamos eso. Pues eso dice la gente. ¿Pues qué le contaron de mí? Yo no era mexica. México Tenochtitlán no era mi pueblo, así que en realidad no los traicioné. Es más, ni siquiera los mexicas se llevaban bien entre ellos. Te conté que en una ocasión los de México Tenochtitlán atacaron a su ciudad hermana, México Tlatelolco, y sus relaciones con los tlaxcaltecas, que también hablaban náhuatl, eran pésimas. Entonces, no sé de dónde viene eso. Vaya, eso no lo sabía, y creo que nuestra audiencia tampoco. Esto sí es un secreto enorme. Era un mundo distinto, seguro que es difícil para nosotros entender todo lo que pasó. Pero, bueno, continuemos. Entonces, en realidad, no traicionaste a tu pueblo, pero sí ayudaste a Cortés. Recuerda que yo era una esclava. ¿Crees que tuve muchas opciones? Mi objetivo era sobrevivir y lo hice muy bien. Eso es cierto, la esclavitud es algo terrible. Sí, pero era algo muy común en la época. Y seguí siendo esclava hasta años después. Incluso acompañé a Cortés en su viaje para conquistar las Ibueras. Creo que hoy le llaman Honduras a la región. Pero no llegué hasta allá, y qué bueno. Esa expedición fue un desastre. A medio camino fui liberada y me casé con un castellano llamado Juan Jaramillo. En solo 5 años pasé de ser esclava a señora principal. Mi inteligencia me ayudó bastante. Revelaste muchos secretos, Malintzin. Creo que nuestra audiencia no esperaba esas declaraciones. Pero, recuerden que en Radio Mictlán les traemos pura calidad. En fin, se nos agotó el tiempo. Ha sido un placer tenerte en todos los secretos de, donde conversamos con las personalidades más interesantes del pasado, del presente, y hasta allí. Gracias a ti, por la invitación, Balam.
Es muy agradable ver que la gente se interesa por mi historia y mi versión de los hechos. Aún hay mucho por contar. Muchísimo. Espero que pronto haya oportunidad de que nos acompañes nuevamente. Un saludo para nuestra audiencia y recuerden, nos vemos la próxima semana por Radio Mictlán, el único y sensacional. Hasta pronto. Kandinsky comenzó a pintar desde niño hasta convertirse en uno de los artistas más importantes de la historia por su amor a los colores, a los que intentó darle una sonoridad musical. Vasily Kandinsky nació en Moscú, Rusia, en 1866, en un hogar acostumbrado a la vida artística. Desde niño solía caminar con un cuaderno bajo el brazo y, asombrado por los colores de la naturaleza y los de su imaginación, dibujaba caballos, dragones o paisajes. En esa libreta plasmaba también sus pensamientos y dejó escrito que deseaba ser el mejor artista de todos los tiempos. Ya en la primaria, además de estudiar dibujo, empezó a tocar también el piano y el violonchelo, pues su madre era aficionada a la música. Ella lo llevó por primera vez a la ópera, pero en lugar de escuchar sonidos, Kandinsky dijo que oyó colores, que vio como cada sonido tenía un tono y que esa sinfonía le pareció un arco iris. Ya de mayor, recordó ese momento: vi todos mis colores en espíritu, ante mis ojos. También, siendo niño, su tía lo llevó un día a visitar la casa de un amigo de la familia, el gran Claude Monet, otro de los grandes pintores de la historia. Cuando Vasily vio su cuadro titulado Montón de heno, donde apenas se distinguía que aquellos contornos fueran una montaña de hierba, esas manchas de colores le impactaron mucho. ¿Cómo era posible que una mancha de pintura sin forma pudiera representar algo? Eso quería decir que la pintura no siempre debía copiar las cosas, las personas, el sol, los árboles o las cordilleras tal cual son en la realidad, como cuando se retrata a una persona o un paisaje. Kandinsky llevó estos pensamientos a su máxima expresión ya de adulto. Sus amigos recuerdan que, en la primaria, junto con otro compañero, Paul Klee, llegó a montar una exposición donde acudieron profesores, alumnos y familiares, pero muchos se burlaron porque no encontraban la forma real a sus pinturas. Por cierto, Klee también se convirtió en otro de los grandes pintores de la historia. Sin embargo, Kandinsky no se rindió y siguió pensando que el verdadero arte no tenía que reproducir la realidad tal cual es, sino que lo que debía definir a la pintura era el uso de los colores. A tal grado se obsesionó por este tema que desarrolló una teoría: a cada color le otorgó una cualidad misteriosa y secreta. Así, el amarillo representaba la energía, el azul, la profundidad del cielo, el rojo, la alegría, el naranja, la salud, y el verde, la calma. A esto agregó el uso de las figuras geométricas como otro elemento para pintar, así como la música, bajo la idea de que para ver un cuadro se requiere escuchar los colores. Todo esto significó una propuesta radical para la historia de la pintura, pues por primera vez no se representó solo a hombres, mujeres o paisajes, sino puntos, líneas y colores. A esta nueva forma de pintura se le conoció después como arte abstracto. En este estilo no se debe pintar nada concreto o reconocible, sino que el artista pinta símbolos que salen de su imaginación y el espectador los interpreta libremente. Así, Vasily Kandinsky fue uno de los primeros que usó solo los elementos de la pintura, el color o las figuras, sin retratar objetos o personas reales. Aunque se graduó como abogado, Kandinsky se dedicó de lleno a las artes. Como pintor visitó Francia, Países Bajos, Túnez, Italia y Rusia, para instalarse en Murnau, Alemania, y trabajó con la idea de que los colores debían expresar emociones. Sin embargo, estalló la Primera Guerra Mundial y regresó a Rusia. No obstante, para entonces ya tenía claras sus ideas, y así las dejó escritas en su Tratado de lo Espiritual en el Arte, 1910. Entrega tus oídos a la música, abre tus ojos a la pintura y deja de pensar. Solo pregúntate si la pieza te ha permitido caminar hacia un mundo hasta ahora desconocido. En otras palabras, quiso que en sus pinturas el color tuviera vida propia, como pasa en la música. Por eso las llamó óperas de color. En 1921, Kandinsky fundó la Academia de Artes y Ciencias de Múnich, Alemania, y se convirtió en su vicepresidente. En 1926, publicó su segundo libro Punto y línea al plano, donde propone un mayor uso del triángulo, el círculo, el semicírculo, la línea recta o las curvas en la pintura, obra que influyó mucho en varios artistas. Antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, Vasily se instaló en París, logrando ser reconocido internacionalmente,
pero los nazis le confiscaron 57 de sus obras. En 1944 murió por un accidente cerebrovascular. La idea de que la pintura poseía el mismo poder que la música y que el color debía corresponder a las vibraciones del alma le valieron llegar a ser uno de los mejores pintores del mundo, tal como lo soñó cuando apenas cursaba la escuela primaria. Despiertas. Frente a ti, visualizas un pedazo de tela colgado en la pared. A tu izquierda, hay un vaso de agua que siempre está hasta el tope cuando inicias el día, e invariablemente termina vacío antes de que te duermas y que de nuevo aparece lleno cuando despiertas. Junto a él se halla un pedazo de pan que comienza estando íntegro y muerdes de manera esporádica, pero que jamás te acabas, solo para que al día siguiente encuentres otro. A tu derecha, ves una foto. Nunca has entendido por qué está ahí y desearías que no lo estuviera porque la odias. Es horrible, o mejor dicho, su contenido lo es, puesto que la imagen está muy bien encuadrada y es de excelente calidad. Está en blanco y negro y exhibe a una criatura monstruosa, deforme. Tú no sabes realmente qué es lo monstruoso o lo deforme porque no conoces lo que es bello y no tienes modo de comparar y, aún así, ese retrato te perturba y te provoca visiones espantosas que te impiden dormir tranquilo. Por eso lo aborreces y cada que lo ves, lo tiras, lo volteas, te giras para evadirlo o lo rompes. Mas no importa qué hagas, al despertar la foto vuelve intacta. Y así, todo se repite. Hoy estás inquieto y no sabes por qué. Miras a tu alrededor. Todo está idéntico y, no obstante, tienes la impresión de que algo está transgrediendo la monotonía a la cual te has acostumbrado, y eso te hace sentir un inexplicable miedo. Volteas a tu izquierda. El agua y el pan están intactos. Giras a tu derecha. La maldita foto está en su lugar. Entonces, ¿qué es? Diriges tu vista hacia el frente. El paño ha desaparecido. Nunca le habías dado importancia, pero ahora tu inquietud crece al no verlo. ¿Por qué no está? Se lo han llevado. Nunca has visto a ninguna otra persona, pero sabes que no está solo porque de estarlo. ¿Quién te trae el agua y el pan? ¿O quién vuelve a poner la foto donde siempre, pese a tus esfuerzos por deshacerte de ella? Y, sobre todo, ¿quién desapareció la tela? ¿Por qué no la has podido ver? ¿Y por qué te inquieta? Te acuestas de nuevo y duermes. Solo deseas que esto sea un mal sueño y que, al despertar, el paño blanco vuelva a estar ahí. Pasan los días. La tela no reaparece y ya dudas sobre su existencia. Incluso, ahora estás convencido de que siempre se trató de una especie de efecto Mandela. Ya te habituaste a su ausencia, has recuperado tu rutina y crees que tu vida ha vuelto a la normalidad, sea cual sea que eso signifique. Otra vez estás inquieto, y ahora conoces el motivo. El cuarto está iluminado y la luz, aunque tenue, parece invadirlo porque, desde que tienes memoria, la estancia siempre ha estado oscura y ese chisguete de luz te deslumbra y hiere tu vista y, por primera vez, las cosas ya no te parecen tan ordinarias aunque todo sigue en su lugar. El agua y el pan permanecen intactos y la foto sigue en su misma maldita posición, solo que ya no es igual. Los rasgos de la criatura, grotescos de por sí, lucen más marcados gracias a la luz. Su deforme cara, su terrible y asquerosa sonrisa, su único ojo. No puedes con ello y te quieres llevar las manos a la cara, pero no alcanzan a tocarla porque lo que ves en ellas te horroriza. Están llenas de erupciones, y jamás te habías percatado de aquello hasta hoy. Crees que esta visión es consecuencia de la otra que tanto te atormenta, es decir, el horrible y deforme ser de la foto. Piensas que quizás la ficción te ha trastornado tanto, que ha alterado tu forma de ver la realidad. Sin embargo, quieres convencerte de que todo es una ilusión y vuelves a dormirte. Pasan los días. La luz no desaparece y tú no quieres despertar. O, mejor dicho, lo haces, pero no quieres ver nada. ¿Para qué? Si seguramente todo está igual. No obstante, un día decides observar tu entorno. Experimentas un temor que te hace querer evadirte, pero que a la vez te obliga a estar alerta, pues si ahora las cosas están mal, podrían empeorar y tú necesitas estar preparado para lo que venga, si bien no estás seguro de querer estarlo. Aún así, echas un vistazo y lo hallas. Frente a ti, en el lugar donde solía estar el paño o crees que estuvo, hay un objeto nuevo que contrasta con el resto de la habitación debido a su hermosura, es ovalado y brilla. Te aproximas a él, pese a la desconfianza y, una vez cerca, lo miras. Dentro de él hay una criatura muy similar a la de la foto, solo que esta es más grande y grotesca. Te asustas y sueltas un sollozo sordo y, al hacer esto, notas que ella también lo hace. Esto te intriga, pues el ente de la foto no se mueve y no entiendes por qué este sí. Te acercas más y tocas el objeto con tu dedo índice y, mientras llevas esto a cabo, un dedo toca el tuyo. De repente sientes un pánico inexplicable. Tientas tu rostro sin saber por qué y te das cuenta de que la otra criatura también lo hace y entonces lo entiendes todo.
Caes de espaldas al suelo como consecuencia del horror, pero no le quitas la vista al objeto. Ahora no hay nadie, pero ya no hace falta, ya todo te ha quedado claro. Cubres tu cara y la sientes húmeda, junto con tus manos, y así estarán por lo que te reste de vida porque la pesadilla no ha terminado, apenas ha comenzado lo peor.